Feliz domingo a todos, feliz fin de semana, yo soy Ernesto, esto es Perfumones, sed todos como siempre muy bienvenidos al canal y al vídeo de hoy. De vuelta a casa ya con la tranquilidad, ya un poco retomando la vida cotidiana, y vamos a hablar de vida cotidiana, de perfumes cotidianos, en este caso para otoño, pero también para primavera. Los he elegido para que puedan ser versátiles tanto en otoño como en primavera, así nuestros amigos del hemisferio sur también podéis aprovechar este vídeo. Y lo he titulado un poco como cuando lo cotidiano se puede convertir en genial. 10 perfumes para uso diario, para ir a la oficina, para salidas casuales, para pasar el día, para ir a comprar, para yo qué sé, para lo que queráis, en estas estaciones intermedias, otoño, primavera, pero que tengan un aliciente, que sean perfumes que no sean normalitos, ¿no? Que nos aporten un poco de chicha. 10 perfumes no es ningún top, es una recopilación de perfumes, se quedan muchos fuera, por supuesto. Aquí también entra el tema de perfumes que he sacado muchas veces últimamente, pues los dejo en el banquillo y ya sabéis cómo funciona todo esto. Comencemos por el primero, y es Loewe Solo Cedro. Perfume perfecto para estas estaciones que os comento, con un atomizador fantástico, desde luego Loewe. Yo ya sé que estos frascos tienen muchos detractores al igualarlo y tal, pero a mí me gustan. A mí son frascos que me gustan. Es un perfume muy amaderado. Esta es lo primero que tenemos que decir. Tiene el ADN Loewe Solo, sale con mandarina y pimienta rosa. Luego el perfume tiene lavanda, tiene nuez moscada y en el fondo tiene benjuí y cedro. La salida es cítrica, pero es cítrica especiada. Enseguida se nota ese toque picantito, esa rugosidad, esa textura picante. El perfume va evolucionando hacia lo aromático. Lo aromático sigue especiado y en el fondo pues va entrando un toque amaderado, pero con un sentido un poco resinoso. Como os digo, tiene el ADN de Loewe Solo, pero con este decantamiento un poco hacia el cedro, hacia lo amaderado. Y está muy bien, buen rendimiento, unas 7 horitas aproximadamente, perfume muy fácil de usar, un perfume perfecto para distintas ocasiones, como os digo, pero con un plus de un perfume que se le note calidad, se le note que es un buen perfume. Este es el primero que os traigo, Loewe Solo Cedro. Seguimos con un perfume de la Tafa, que lo primero que tenéis que saber es que el frasco es fantástico, es precioso, la verdad. Puede haber quien no le guste porque sea muy recargado, yo lo entiendo, pero realmente está muy bien. El tapón sostiene perfectamente, pesa el atomizador, vamos a ver, normalito, pero no está mal. Como os digo, es una preciosidad de perfume, es un perfume mineral, afrutado, con un mango riquísimo, dulce, con toques acuerados. Lo estoy oliendo y huele fantástico, sale con mango. Tiene muchas notas, os diré solo unas pocas: mango, azafrán, osmanto, jengibre, notas minerales, un poquito de gamuza, creo que también tiene ámbar, entre otras. Aquí tenemos un poco el ADN Ganímede, pero con diferencias, evidentemente, aparte de tener diferencias en cuanto a la calidad, también en el precio, aunque este es de la colección la Tafa Pride, que es, digamos, la gama un poco alta de la Tafa. Ya sabéis, esos toques minerales, dulces, con un poco acuerado, pero la salida con mango le da un toque afrutado tropical muy rico, muy rico. Es un perfume que rinde muy bien, tiene muy buen rendimiento, por encima de las 8 horas, muy versátil, y la verdad es que es una ricura de perfume y se puede conseguir bastante bien de precio. El segundo que os traigo es Massa, exacto, de la Tafa Pride. Y continuamos con un perfume de la casa Bentley Momentum Intense. Últimamente os estoy sacando algunos perfumes Bentley.
A mí este perfume me gusta mucho. Es un perfume perfecto para uso diario, pero como es el objetivo de este vídeo, un poco con un poco de clase, aromático y especiado. Natalie Lorson, ¿qué puede salir mal? Pues ya lo sabéis, nada, absolutamente nada. Es un perfume que sale con bergamota, LMI y lavanda. O sea, ya podéis imaginar que tiene un cítrico resinoso, aromático, que va evolucionando hacia lo... Continúa aromático, pero va evolucionando un poco hacia lo ambarado, cremoso, con ámbar gris, abatonca, luego tiene amberwood, sándalo y almizcle. O sea, tiene un fondo bastante amaderado, especiado, y ambarado cremoso. El rendimiento es bastante bueno. 7 horas, 8 horas puede durar dependiendo el clima, dependiendo de las atomizaciones, y es un perfume que nos recordará, y nos recordará bastante al CH Men de Carolina Herrera, pero con el rendimiento de hace 14-15 años, no con el rendimiento actual de los CH Men. Por eso os digo que es un perfume que vale mucho la pena y se puede encontrar muy económico. Los Bentley son perfumes que aunque representen a una casa de automóviles de super mega lujo, son perfumes económicos, pero muy resultones, muy resultones. El otro día os saqué el Bentley For Men Absolute, el que es de color negro, que está muy bien, a mí me gusta mucho. Sé que hay detractores. El Bentley For Men normal también está muy bien. El Bentley For Men ¿cómo se llama? Intense, ya sabéis que es una maravilla de perfume, es fantástico. Y tiene otros que son más frescos, no recuerdo cómo se llama, el Azure creo que se llama. Tiene una muy buena gama de perfumes a muy buen precio, que se pueden conseguir a muy buen precio. Hay que buscar un poco en páginas web y tal, pero se pueden conseguir por debajo incluso de los 30 euros. Es una muy buena opción para primavera, para otoño, para uso diario, pero con un plus, este Bentley Momentum Intense. Seguimos con otro perfume que es muy bueno, un gran perfume. Highlands de Botanicae, de la casa española, casa murciana, Botanicae. Una casa que a mí me gusta mucho, aunque he de reconocer que hay algunos perfumes que sospechosamente se parecen a otros. No todos, y esto hay que decirlo también muy claro. Hay que decirlo muy claro, que tiene perfumes muy originales, que no tienen nada que ver con otros, como es, por ejemplo, el Highlands, como es el Tramonte, como son otros. Y realmente me encantan, porque estos perfumes, además de tener un precio bastante contenido, estos perfumes ahora, yo cuando compré estos estaban por 70 euros, algunos los compré por 60 y pico, luego pasaron a 70, ahora están en 80 euros, creo que no todos. Y luego está la versión estas elixires que están en 140 euros. Pero para la calidad que tiene, realmente son precios que desgraciadamente no son caros. Desgraciadamente no son caros comparados con la competencia, ¿no? Aquí tenemos un perfume que podríamos definir en varias notas, como sería nardo, musgo y heno. Evidentemente tiene más cosas, tiene enebro de Virginia, tiene musgo, tiene nardos, tiene heno, tiene cedro, tiene cuero, tiene almizcle, etc. Pero este toque de nardo, de la tuberosa, que es una flor que da un aroma profundo, fuerte, dulzón, que un poco ayuda a potenciar otros aromas florales o verdes, junto con el toque musgoso, húmedo y el heno, que es una nota verde pero seca, que compensa mucho el tema del musgo, pues dan esta sensación de los Highlands, las tierras altas escocesas, de toques minerales, toques verdes, toques ozónicos del mar que está cerca, y todo esto da un perfume en sí que es muy bueno, realmente muy bueno, con muy buen rendimiento, original, como os digo, distinto, y que se puede utilizar tanto en primavera como en otoño y siempre quedarás perfecto. No es un perfume, digamos, para ir a una boda, pero es un
perfume para salidas casuales que comentábamos, pero que le da un plus. Por supuesto, el Highlands de Botanicae. Seguimos con un perfume que ya sé que me diréis que lo he sacado muchas veces, que sí, pero es que me gusta mucho y realmente se lo merece. Y es el Montblanc Explorer Platinum. Un gran lanzamiento del año pasado. Un perfume ozónico, metálico y amaderado. Con toques aromáticos también, podríamos decir. Nos declara muy pocas notas, pero evidentemente tiene más. Nos declara esclarea, hojas de esclarea, hojas de violeta, esclarea y cedro. Eso es lo que nos declara. Pero tiene más cosas, porque el perfume sale verde, pero metálico, con toques metálicos, ozónicos. El perfume se va aromatizando y hasta que llega a un fondo ya netamente amaderado. Aquí nos declara cedro, pero evidentemente cuando tú lo hueles, cuando lleva ya un rato sprayado el perfume, estás notando un sándalo apolvado, un sándalo no tan cremoso, sino eso, apolvado junto con el cedro, que le da un toque muy rico. Esa mezcla entre lo metálico, aromático y apolvado amaderado queda de maravilla, Y si hablamos de rendimiento, pues esto es una pasada, 8 o 9 horas sin demasiados problemas, sin despeinarse. Para temperaturas intermedias es fantástico, el Montblanc Explorer Platinum. Seguimos con un perfume de Zara, cómo no, y una versión Intense, porque este año se ha puesto de moda sacar versiones Intense, y lo voy a limpiar un poquito, y me refiero a la For Him Intense, salida este mismo año, un perfume que yo creo, para mi gusto, esto es cuestión de cada uno lo que sienta, ¿no? Pero para mí este perfume mejora al For Him normal. Para mí lo mejora. Aquí tenemos un perfume que también, aparte de mejorarlo, lo cambia. Aquí tenemos otro perfume distinto, que va un poco por un camino distinto. Atalcado, cremoso y ambarado. Nos declaran pomelo, bergamota, vainilla, abatonca y ámbar. Tiene un buen desarrollo este perfume, desde lo cítrico a lo ambarado, pasando por lo especiado y lo atalcado, con un fondo también amaderado. Es un perfume con una vocación ya quizá un poco más cautivadora, más nocturna, más para citas, por ejemplo, pero que de uso diario en otoño y en primavera puede ser perfectamente válido. Nos recordará a distintos perfumes con iris. Y ahí podemos pensar en un Gentleman Eau de Parfum, podemos pensar en un Reserve Privé. No digo que sea igual, no estoy diciendo que sea un clon, sino que nos recuerda. Podemos pensar en un Dior Homme, podemos pensar incluso, que a mí se me asemeja bastante, por ejemplo, por supuesto un Valentino Uomo, pero el Narciso Rodríguez Bleu Noir Parfum tiene un atalcadito muy similar con este también toque especiadito. Aquí seguramente habrá también cardamomo, seguramente, que le queda muy bien. Un buen rendimiento, unas 7 horitas sin demasiados problemas. Recordad que el anterior For Him iba un poco por el camino de Armani Code, y este, como veis, se diferencia un poco, cambia y evoluciona hacia otro lado. Y este es el sexto de la lista, el For Him Intense de Zara. Continuamos con el séptimo y otra versión que ha salido nueva de un perfume anterior, cuál es el Myself Le Parfum de Yves Saint Laurent. Otro perfume que para mí mejora al original. Además, si podéis rescatar un poco alguna reseña que he hecho del original, o la reseña que hice, o alguna vez que lo he sacado, yo os decía que para mí el Myself Eau de Parfum necesitaba un toque más especiado, se quedaba un poco a mitad de camino, necesitaba un poco de cremosidad, que necesitaba un poco más de chicha, y aquí la encontramos. Es un perfume que incide precisamente en esto, en lo especiado, también evoluciona hacia lo cremoso, hacia lo ambarado, hacia lo avainillado, y por eso creo de que es mejor perfume que el Myself Eau de Parfum.
Sale con bergamota, igual que salía el otro, aunque no esté declarada aquí, pero esta vez especiada con pimienta negra. Evoluciona también un poco hacia las flores blancas con el azahar, pero luego ya se decanta un poco, como os digo, hacia lo ambarado, avainillado, con unos toques de pachuli verde, un poco achocolatado, un poco terroso, y con un fondo ya amaderado con distintas notas amaderadas. Es muy versátil, tanto sea para otoño como para primaveras, para temperaturas intermedias es fantástico, está muy bien. El rendimiento lo ha mejorado, aquí podemos llegar a las 7 horas sin demasiados problemas, y ya sabemos que son perfumes que son costosos, que tampoco son los perfumes más propositivos del mundo, pero es una buena opción el Myself Le Parfum. Y vamos con el octavo. Otro lanzamiento de este año y otro perfume que a mí me gusta mucho, con una magnífica relación calidad-precio. Eternity Aromatic Essence de Calvin Klein. Una pasada, una pasada. Sale con bayas de enebro, pimienta de Sichuan y limón, luego aparece el coco y la lavanda, que son las dos notas más importantes de este perfume, y en el fondo tenemos cardamomo, cedro de Virginia y pachuli. Aquí tenemos un perfume con ese toque afrutado tropical del coco, que le da un dulzor, que evoluciona con lavanda, una lavanda limpia, masculina, aromática, muy rica. Tiene por ahí notas especiadas, por supuesto, y notas amaderadas en el fondo. El cardamomo, que también potencia un poco este dulzorcito. Y es un perfume también muy versátil, que le da un plus también, que queda muy bien, que es perfecto para ocasiones que no tengas que ir excesivamente elegante, pero que le dan una sensación muy rica. Y además, como os he comentado muchas veces, la lavanda está volviendo en muchos perfumes, lo aromático está volviendo, lo cual yo lo agradezco. Buen rendimiento, 7 horitas, buen precio y una magnífica opción, el Eternity Aromatic Essence de Calvin Klein. Y nos quedan dos perfumes. Para mí son dos perfumones, ya os lo digo ahora. Para mí son dos perfumones. Uno es lanzamiento también de este año, Bottle Triumph Elixir de Hugo Boss. Es buenísimo. Desde luego, Hugo Boss nos ha sacado tanto en la colección Boss Bottle como en Descent, bajo mi punto de vista, fantásticos perfumes, fantásticos. Muy por encima de la media de los lanzamientos de diseñador, con unos precios que han subido, no vamos a decir lo contrario, con los precios que son más altos que de los que nos tenía acostumbrados Hugo Boss con las colecciones Boss Bottle, Descent, etc. Pero a cambio, al menos tenemos una buena calidad, un buen rendimiento, una línea de aromas que se separa un poco de la competencia, y lo cual está muy bien. Aquí tenemos un perfume que gira alrededor un poco del pachuli, con toques ozónicos y toques de vetiver. Tiene una sensación como achocolatosa, húmeda y al mismo tiempo verde y resinosa también un poco. Tiene un ADN reconocible, aunque se separa bastante de lo que es el Boss Bottle Elixir o el Absolute, pero evidentemente tienen un ADN común, pero cada uno va hacia un camino un poco distinto, y a partir de ahí vosotros sois los que tenéis que decidir si son perfumes que pueden colisionar entre sí, ser redundantes. A mí me gustan mucho. Este posiblemente sea el más versátil, si hablamos del Absolute, del Elixir y del Triumph. Para mí este es el más versátil, por eso lo traigo aquí. Primavera, otoño, perfecto. El rendimiento es bastante bueno. Sé que algunos decís de que os proyecta poco. Yo la verdad, esto es una cuestión de que hay que mirarlo. A veces los perfumes nos dan fatiga olfativa, no evolucionan de forma pensamos que quizá con 3 o 4 atomizaciones vamos a proyectar, y no es así. No es así, dependiendo los perfumes. Pero yo este perfume me he hecho 7 o 8 atomizaciones y yo proyecto perfectamente y me dura mis 8 horitas, y es un perfume que a mí me gusta mucho. Y tiene ese toque versátil, elegante y casual fantástico.
el Boss Bottle Triumph Elixir. Y nos queda solamente uno. Hacía tiempo que no lo sacaba, pero tiene que volver, y más cuando hablamos de perfumes para otoño, para estas estaciones, para uso diario, es de lo mejorcito que hay. Y es Bois Imperial d'Essential Parfums Quentin Beige. Es un perfume fantástico, amaderado, terroso, aromático, con un atomizador increíble, con toques verdes, toques minerales. Nos declara Timur, nos declara albahaca, vetiver, pachuli, maderas Aquigalabut y ambroxan. Huye un poco de estos ADNs de los perfumes actuales, muy cremosos, dulzones. Aquí tenemos un perfume amaderado, limpio, con toque un poco mineral, un poco zónico, pero muy amaderado y aromático. Está muy bien, con muy buen rendimiento. Yo tengo un batch de ahora casi 2 años y funciona muy bien, 8 o 9 horas sin demasiados problemas, y siendo comedido, porque puede durar incluso más. Y este ha sido el último perfume que os traigo, el Bois Imperial d'Essential Parfums. Espero que os haya gustado, que haya sido una colección de perfumes interesante para vosotros. Comentádmelo si estáis de acuerdo, si os gustan estos perfumes, qué otros perfumes versátiles de uso cotidiano para otoño y para primavera hubieseis puesto en esta lista, pero que además tengan ese plus que le dé un poquito más, ¿no? Y bueno, nada más. Espero que os haya gustado, como os digo. Dejadme un like si es así, dejadme comentarios, suscribiros al canal si no lo estáis, y nos vemos pero que muy pronto en el siguiente vídeo. Muchas gracias, amigos, hasta luego. Por cierto, spoiler, os voy a hacer enseguida un vídeo de primeras impresiones del Zara Vanilla 01, de la colección esta nueva que ha salido, el 01, también tengo el 02, pero el 01 que estoy probando, y es un perfume muy interesante, y como veis me he olido las 2 manos, no solamente una. ¿Por qué será? Nos vemos muy pronto.